Señor? ¿Tú puedes decir amén? Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a compartir un poco el texto de la palabra del Señor, amén. Voy a tomar unos pocos minutos y bueno, pues vamos a leer unos textos. Acompáñame, Eliseo. Vamos a leer unos textos. Para que no olvides de las hojas, de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Verso 11. Os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, el monte que ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Amén a la palabra del Señor. Santo Dios. ¿Alguien sabe lo que estáis viendo? Eso no son los 10 mandamientos, ¿eh? Eso no es cuando Dios habló con Moisés. ¿Alguien sabe lo que esa imagen representa? Eso los hebreos le llaman el Matán Torah. El día en el cual en un monte llamado Horeb, Jehová descendió y habló a más de 6 millones de personas. Se ve un poquito la gente por ahí. Escribe Moisés y dice: os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos, con tinieblas, con nube, con oscuridad. Y habló Jehová en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, y no visteis ninguna figura, nada. Y ahora dice la Biblia que todos esos millones de personas, jóvenes, ancianos, niños, todos, les entró en el cuerpo pánico, pero un pánico indescriptible. Les temblaban las piernas, les temblaban las canillas, se les pusieron los pelos erizados, estaban pasmados. Más, dice la Biblia, no te voy a leer todo, estaba prohibido acercarse a la montaña. Quien se acercara y tocara un poquito la montaña caía muerto inmediatamente. Era algo terrible, tan terrible fue que cogieron unos cuantos y dijeron: Moisés, tenemos que hablar contigo. Decidme, no queremos estar aquí. Pero hombre, si está hablando Dios, que no queremos, que nos da miedo. Moisés, nosotros nos vamos, vete tú por favor y habla con él. Nosotros no queremos estar ahí, nos da mucho miedo. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué tenía tanto miedo Israel de eso? Israel tenía miedo porque desde ahí Jehová empezó a hablar, pero no empezó a tener una conversación de amigos, ni a preguntarle cómo estáis, no. Cuando Dios empezó a hablar desde el monte, empezó a administrar su ley y empezó a explicar su ley punto por punto. Cada palabra que Dios decía desde el monte era un cuchillo que atravesaba al pueblo. ¿Por qué? Porque Jehová denunciaba la inmoralidad de Israel. Jehová denunciaba los embusteros de Israel. Jehová denunciaba los borrachos de Israel. Jehová
que hacían comercio ilícito. Y no solamente Jehová estaba exponiendo la ley, sino que además dio un refilón de lo que era su gloria y su poder. Y del refilón vieron truenos, vieron relámpagos. La montaña no aguantaba la gloria de Dios y empezó a arder, se movía, se conmovía y el pueblo se pasmó. ¿Saben por qué? Porque delante de la presencia todopoderosa de Jehová, sus vidas quedaron al descubierto. ¡Santo es Dios! Ahí hay una tendencia hebrea de los sabios de Israel, que cuando ellos interpretan este momento, como he dicho, ellos le llaman el Matan Torah, la entrega de la Torah. Ellos dicen, según la tradición hebrea, hermanos, que esto fue la entrega de la luz. La palabra hebrea para traducir la ley o el Antiguo Testamento es una palabra que se llama Torah. Muchos la habéis escuchado. La Torah es la ley de Dios. La palabra Torah tiene una raíz hebrea de otra palabra que es Ior, que es la que se usa cuando dice que Dios creó la luz. Por tanto, la Torah, desde la tradición hebrea, es la luz de Dios. Y según la tradición hebrea, aquí Dios estaba entregando la luz de su palabra al pueblo. Pero ¿qué sucedía? Que esa luz al pueblo le cegaba. Esa luz al pueblo le venía grande, porque el pueblo no caminaba en santidad. Sin embargo, había uno que no le daba miedo. De entre todo Israel había uno que no le daba gendama, que no le daba miedo. ¿Quién era? ¿Quién lo sabe? ¿Quién? Moisés. ¿Qué hizo Moisés? El pueblo tiene miedo por esto, pero yo no. Y dice la Biblia que Moisés empezó a subir la montaña y el pueblo estaba pasmaicos. Y Moisés subía la montaña. No tenía miedo. Y Moisés empezó a subir. Gloria a Dios. Cuando el pueblo, escuche, ve esta imagen que cesa, cuando se acaba el terremoto, cuando se acaban los relámpagos, cuando se acaba el fuego, el pueblo se relaja y descansa. Cuando se relaja y descansa y ya no ven peligro, ni fuego, ni denuncia de pecado, entonces se liberan. Los que me estén entendiendo digan amén. Pero Moisés, cuando él sube a la montaña, a la cara posterior de la montaña, dice la Biblia que él recibe. Él recibe. Y era tanta la gloria de Dios que recibía Moisés, que cuando el pueblo lo miraba le decía: no podemos ni verte la cara de la gloria que desprendes. Se tenía que poner un velo, como las mujeres de la época. Moisés. Y ahora, cuando aquí está escribiendo Moisés, les está diciendo al pueblo una palabra: hombre, que pronto se habéis olvidado. ¿Tú sabes lo que quiere decir Deuteronomio? Segunda ley. ¿Sabes por qué se escribió Deuteronomio? Los 10 mandamientos y la ley fueron dadas en Éxodo, en el libro del Éxodo. Pero cuando Moisés bajó con las tablas de la ley, el pueblo se hizo un becerro y estaba en pecado. Y Moisés partió las tablas. Después Dios le volvió a dar unas tablas nuevas. Por eso se escribe Deuteronomio. Nueva ley o segunda ley. La segunda vez que recibe las tablas. ¿Por qué tuvo que recibir 2 veces? Porque en la primera el pueblo pecó con el becerro de oro. Gloria al nombre del Señor. Y aquí Moisés les está recordando al pueblo: hombre, qué rápido te has olvidado. Hace 4 días tenías miedo, hace 4 días tenías temor.
viste la gloria de Dios y te asustaste, pero ahora que ya ese temor se te ha ido, has ido a hacer tu vida y has ido a hacer lo que te da la gana. ¿Por qué? Porque el monte Horeb nos refleja lo que cada uno somos. Gloria al nombre del Señor. ¿Y por qué te hablo de esto? Miren, ¿saben que para muchas personas la iglesia, el evangelio y el culto es el monte Horeb? Hay muchísimas personas que el evangelio lo que hace es poner al descubierto su vida. Es poner al descubierto las carencias. Cada vez que yo leo la Biblia, descubro lo débil que soy y las carencias que tengo. Por eso hay mucha gente que no se termina de decidir por dar un paso adelante. ¿Saben por qué? Porque conocen su condición, saben cómo son y tienen temor. Porque aunque no hayan visto el monte Horeb, ellos saben que la mano de Dios puede ser una bendición, pero también saben que si Dios te quita la mano de encima, puedes vivir una experiencia terrible. Gloria a Dios. Pero yo hoy, el mensaje que tengo no es solo para hablarte del monte Horeb. Hay un texto en la Biblia, miren, que se encuentra en el libro de Hebreos. Ábrelo. Hebreos capítulo 12, versículo 17. No, perdón, 18. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de las trompetas y a la voz del que hablaba, al cual los que lo oyeron rogaron que no les hablase más. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén. Dos montes llenos de la presencia de Dios. ¿Dónde está el monte Sión? ¿Quién lo sabe? ¿Dónde está el monte Sión? ¿Lo sabéis? Porque lo escuchamos mucho en todos los cultos. ¿Dónde está el monte de Sión? Decidlo, por favor, si lo sabéis. ¿Dónde está? ¿No lo sabéis? Juan, ¿dónde está el monte de Sión? Amén. El monte de Sión está en Jerusalén. ¿Qué hay encima del monte de Sión? El templo. Gloria a Dios. Encima del monte de Sión está el templo. Y en el templo estaba la morada del Espíritu Santo. Igual que la luz de Dios fue dada a Israel en el monte Horeb, cuando llegaron a Jerusalén y entraron en el monte de Sión, la luz del Evangelio y de la palabra de Dios hizo morada en el templo. Pero yo hoy te tengo que decir algo. Si tú te enfrentas a la palabra, si te enfrentas a la palabra del Señor y a la persona del Señor, y te ves a alguien con pecado, te ves a alguien débil, te ves a alguien que no mereces acercarte a Dios, que realmente tiembla cuando piensas en la justicia del Señor, en este lugar te digo, aquí no está el monte Horeb, aquí no está el fuego del juicio. Te has acercado al monte de Sión, donde está la morada del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Necesitamos acercarnos al monte de Dios confiadamente. Porque a veces no confiamos en nuestras fuerzas. A veces nada más que vemos nuestras debilidades. Lo que hacía el monte Horeb es que mostraba las debilidades de Israel. Pero yo te tengo que decir algo. No estamos en la ley. No estamos en la ley. Ya se acabó la ley. Se acabó el monte Horeb. Estamos en el tiempo de la gracia. ¿Te ves débil? ¿Te ves con defectos? ¿Te ves con cosas de tu vida que sabes que a Dios no le agradan? ¿Tienes problemas? Déjame que te diga algo. No has venido al monte Horeb, has venido al monte Sión.
Y te digo desde este lugar, acércate a Dios confiadamente. Confía en la presencia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque a Israel se le entregó la luz de la Torá, pero dijo la persona del Señor Jesucristo: escucha, pueblo del Señor, no hay una entrega desde un monte, no hay un monte humeante ni un pueblo que escucha. No, es una entrega directa, porque dijo Jesucristo: yo soy la luz del mundo. Digo en la Biblia, en Primera de Juan, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, la luz del mundo, la palabra de Jehová. Hoy se le entrega a la iglesia de Totana para hacer morada en tu vida, en tu casa, en tu familia. Gloria al nombre del Señor. Hay miedo a cosas terrenales. Muy bien. Pero yo voy a hacer una pregunta. Y no me responda, respóndete tú. ¿Hay alguien de aquí que le tema a Dios? Dios te bendiga, Juan. Dios te bendiga, Eduardo. ¿Qué te da más miedo? Escuche. ¿Qué te da más miedo? ¿Que te quiten la casa? ¿Que tengas un trajín en la familia? ¿Que te separes? ¿Una enfermedad? ¿Te da más miedo eso? ¿O que la mano de Dios se levante? ¿Qué te da más miedo? Yo lo tengo claro, Yo no le tengo miedo a un monte. Yo no le tengo miedo a ver la gloria de Dios. Al revés, eso me hace bien. ¿Sabes lo que sí realmente me trae mucha preocupación? Entender que Dios se marcha de mi casa. No, pero es que no puede ser eso. ¿Quién te ha dicho que no? ¿Quién te ha dicho que no? Recibiste la luz del Evangelio, recibiste la palabra, subiste al monte de Sion y Jesucristo hizo morar en tu vida su presencia. Pero ahora te digo lo mismo que le dijo Moisés al pueblo de Israel, pero cambiando los términos. Moisés le dijo: ya te has olvidado de cuando viste el monte Sion. Ahora yo te pregunto, ¿ya te has olvidado de las bendiciones que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Ya te has olvidado de las transformaciones que Dios ha hecho en tu vida? ¿Ya te has olvidado de los ratos de hospital que has pasado y clamaste a Dios y Dios te escuchó? ¿Ya te has olvidado de todas esas lágrimas que el Espíritu Santo ha secado en tus mejillas, en la profundidad de la madrugada, sin que nadie se entere? ¿Ya te has olvidado de aquellos ratos cuando te ponías a orar con mucha angustia y cuando salías de la habitación salías reconfortado y salías reconfortada? Hoy te digo una palabra: no te olvides. No permitas que tu vida empiece a marcharse del monte de Sion. No permitas que tu vida empiece a alejarse de Dios. En este día te digo, mantén puro en el corazón un principio que está en el libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Diga la iglesia, amén. Hermano, ¿me estás diciendo que le tenga miedo a Dios? No. No es lo mismo miedo que temor. No es lo mismo. Yo siempre he puesto el ejemplo. No sé si alguna vez lo he puesto aquí, pero muchas veces he puesto este ejemplo. Si yo tuviese un padre anciano con 80 o 90 años y mi padre me da una orden y me grita ahí: nene, ¿cómo hagas esto? Te mato. Vale. Yo obedezco a mi padre, pero lo obedezco porque si no lo hago me va a pegar una paliza que me va a reventar. ¿Lo hago por eso? Un anciano con 80 o 90 años, un hombre con 45 o 50 años tiene mucha fuerza. El miedo no es físico, no es el daño que me puedo hacer. Es un temor reverente de respeto a mi padre, porque no quiero desagradarlo ni hacerle mal. Por eso le hago caso. Gloria a Dios. Cuando Dios te da un mandato a tu vida, tenemos que hacerle caso, pero no por miedo a que nos pueda hacer daño. No, tenemos que tener el temor de no querer desagradar a Dios. Porque igual que tu papá vela por ti desde que naciste, escúchame lo que te voy a decir.
Cada uno de los que estamos aquí el día que nacimos, cuando somos bebés, somos lo más indefensos que hay en la capa de la tierra. Depende 100% un bebé de su madre y del sustento de su padre. Igual que tu papá, mientras que eres un niño que no te podías defender, iba a trabajar para que no te faltara comida, y tu madre cada día te atendía para que pudieras crecer poco a poco. Esta que es la iglesia es como la madre que te dio a luz en el evangelio, y tienes un padre que es el que te ha cuidado desde el momento en que naciste, cuando eras un niño, cuando eras un adolescente, cuando te casaste. Ahora yo te tengo que decir otro mandamiento que viene en la Biblia: honrarás a tu padre, honrarás a tu madre, para que los días se te alarguen en el nombre de Jesucristo. ¿Sabes que un hombre y una mujer de testimonio honran a Dios? No tengas miedo del Señor, pero guarda tu vida con temor. Y no solamente tu vida personal, sino tu vida pública también. Tu vida pública también, hermanos. Escúchame, la gente tiene que ver que eres cristiano. La gente tiene que ver que eres cristiana. Porque lo que vives en intimidad se tiene que mostrar en público. Lo que vives en las entrañas se tiene que ver también en tu día a día. Y voy a cerrar este mensaje diciéndote nuevamente: acércate confiadamente al monte de Sión, donde no hay relámpagos, ni trueno, ni fuego. Está la morada del Señor queriendo hacer de allí. Que Dios os bendiga mucho.